A ver, pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos visto una empresa con un plan que parece genial, pero que al final no llega a nada? El problema muchas veces no está en el plan, sino en el hueco que hay entre la estructura que se diseña y la acción del día a día. Hoy vamos a ver cómo conectar esos puntos. Y es que, como se suele decir, un plan sin detalles es solo un deseo, y en una empresa los deseos no suelen dar resultados. La clave de todo está ahí, en los detalles, en entender cómo cada pieza del puzzle encaja y, sobre todo, cómo funciona. Para empezar a entender cómo se mueve una organización, lo primero es mirar su esqueleto, su estructura. Y para eso, la herramienta que todos conocemos es el organigrama, claro. Es ese mapa que nos enseña quién es quién responde ante quién y, bueno, cómo se reparte el juego. Pero la pregunta es, ¿de verdad es suficiente con tener solo el mapa? A ver, el organigrama nos da una vista de pájaro, una foto general. Es súper útil para entender la estructura, sí, pero no nos dice nada sobre lo que se hace de verdad en cada una de esas cajitas. Es como tener un mapa de una ciudad, pero no saber qué pasa dentro de cada edificio. Y es justo aquí donde muchas veces patina la cosa. Nos quedamos con el mapa, con la estructura bonita, pero nos olvidamos de lo más importante, qué ocurre ahí dentro, en el día a día. Porque tener el mapa, como decíamos, es solo el primer paso. La pregunta del millón es, ¿sabe cada persona de la empresa cuál es su papel exacto, sus responsabilidades, cómo su trabajo suma al objetivo final? Si hay dudas, tenemos un problema. El organigrama nos enseña el plano, la estructura, pero nos falta algo para entender la función, el movimiento. Y ese algo, esa pieza que falta, es una herramienta que a menudo se nos olvida, pero que es de verdad fundamental para que todo funcione. Así que es el momento de hacer zoom. Vamos a meternos dentro de cada rol, de cada puesto, porque es ahí donde está la clave de todo, donde la organización cobra vida de verdad. Y esa herramienta clave es el Manual de Descripción de Cargos. Pensemos en él como el manual de instrucciones de cada puesto, donde se detalla qué se espera, qué se hace y cómo se relaciona con los demás. Como dice la fuente, este manual va muchísimo más allá de un simple título en un diagrama. Es el documento que le da vida a la estructura, el que define el qué, el cómo y el porqué de cada rol en la organización. Por ejemplo, miremos esto. El organigrama nos dice, aquí hay un director general, vale, pero es el manual de cargos el que nos da los detalles importantes. Cuáles son sus responsabilidades concretas, hasta dónde llega su autoridad, cómo se mide si lo está haciendo bien. Es la diferencia entre saber que el puesto existe y entender qué implica de verdad. Pero ojo, que el manual de cargos no es un documento para que coja polvo en una estantería, ¿eh? Es una herramienta viva, una guía que impulsa a la acción y al rendimiento. Vamos a ver cómo. Un manual bien hecho tiene un impacto brutal en toda la organización. De hecho, estamos hablando de más de 9 beneficios clave que pueden, literalmente, transformar cómo funciona una empresa. Desde encontrar a la persona adecuada para un puesto hasta evaluar su rendimiento de forma justa, el manual es la base para gestionar a las personas de forma eficaz. Se acaba la ambigüedad, se reducen los conflictos y, lo más importante, todo el mundo rema en la misma dirección. En resumen, si lo pensamos bien, el manual de cargos es ese puente que necesitábamos para pasar de la estructura a la acción. Es lo que convierte un buen plan en una realidad, porque asegura que cada persona sepa qué tiene que hacer, cómo y por qué su trabajo es importante. Entonces, si el organigrama es el mapa del territorio, el manual de cargos es la brújula que guía a cada persona en su viaje. Sin esa brújula es muy fácil perderse. Así que la pregunta final no es si se necesita un manual, sino si una organización puede permitirse el lujo de no tenerlo.